clase de hoy día. Voy a compartir en sus pantallas ahora la plataforma virtual. Perfecto. Ahí tenemos. Bien. A ver, teníamos concluido ya el tema 1, ya, con todas las presentaciones. Sin embargo, habían los casos especiales, ¿no? ¿Sí? Hola, jóvenes. ¿Me están escuchando, jóvenes? Sí, ingeniero. Perfecto. No, estoy preguntando, los que están al día, todos no se le estoy preguntando a los jóvenes que están con sus casos especiales, están retrasados. Quisiera que hoy día nos pongamos al día para que todos avancemos, porque si no hacemos el tema 1, fíjense que el tema 2 tiene algunos requisitos para hacer y es necesario que todos estén al día, ¿ya? Entonces, fíjate que si no has hecho el trabajo práctico 1 del tema 1, ya no puedes presentar, no puedes acceder al tema 2. No sé si ustedes tienen acceso al tema 2, si me podrían confirmar ahorita, si pueden acceder al tema 2. No tengo No, acceso ingeniero. aún. No, ingeniero. Ya, perfecto, ahorita lo vamos a habilitar, ¿ya? Tema 2. Enseguida lo habilitamos para que podamos acceder a ello, ¿ya? Ahora, por favor, validen si ya pueden ver el tema 2. Pueden darle F5. Yes. Perfecto, ¿no? Ya, entonces, fíjense que para avanzar al tema 2, necesitan haber presentado algunos requisitos del tema 1, ¿ya? En realidad, el único requisito es haber presentado el TP1, T1, ¿ya? Si no han presentado los demás, bueno, se quedarán sin la nota del cuestionario 1, que no es muy grande, digamos, debe ser 2 puntos, 3 puntos, ¿ya? Pero ya podemos arrancar con el trabajo práctico 1, tema 2. En este momento, y es sobre el tema polinomio, el tema este. ¿Ya? Son 2 trabajos prácticos. Entonces ahorita yo voy a explicar lo que es el tema polinomio, y ya tienen como trabajo, ya también le voy a especificar la fecha que es para el próximo jueves, ¿no? Con ustedes. Entonces estarían estas actividades desarrolladas, ¿ya? Ya tienen la diapositiva, ahora también les voy a subir el video que vamos a pasar la clase. Ya, bien, entonces estamos todos bien ahí en este tema, ¿no? ¿O alguien tiene algún...? Disculpe, yo vi que a mí no me suena el tema 2 y de todas formas presenté el práctico del P1. Ujú. No me sale, pero la tema 2 Ya, en la esperen plataforma. un minuto, ¿ya? Soy de MB, por si es que también cambia algo. Ah, de MB, usted. Sí, Yo lo busqué por todos lados. ¿Le llegó los mensajes que le mandé? Seguramente, ¿no? Bueno, el tema 2, le he sacado el requisito para que todos arranquemos sin los requisitos del tema 1, ¿ya? Para que empecemos con el tema 2. Si no, voy a tener que estar habilitando uno por uno. Pero es por única vez porque ya todos están inscritos, ya todos están básicamente en línea. Ya no va a haber más adición, retiro ni casos especiales. Entonces, el tema 2, a ver, validen si el tema 2 pueden entrar al trabajo práctico 1, tema 2. Primer paso.
Si alguien no puede entrar, me tiene que decir ahorita para que lo ajustemos, ¿ya? Por esta única vez voy a pasar el tema 2 sin los requisitos del tema 1. ¿Está? ¿Nadie reclama? Perfecto. Entonces, todos están habilitados. Dicen, ingeniero, yo puedo acceder, pero la fecha que me sale es con retraso. No, la fecha, por eso, la fecha para todo, ahora terminando la clase lo voy a acomodar la fecha, ¿ya? Bueno, Es que ya, recién hemos gracias. habilitado el módulo, perdón, ¿ya? TP1, 2, TP2, 2, ahora yo enseguida ya les acomodo la fecha y esa es la fecha límite de entrega y también van a tener el cuestionario para el tema 2. Perfecto. Entonces estamos todos en Ah, línea. ahí mandé una imagen, Inge, perdón, de, ¿Dónde? En al el grupo chat. DSA, sí, en Ah, en el WhatsApp. grupo, en el No, WhatsApp. no, Ya, no a me ver, sale el déjame ver. tema 2 o tengo que esperar más tarde, quizás se me habilitará. No, te tiene que habilitar, pero no tiene ningún requisito el tema 2. A ver, dale F5 de nuevo, de Sí, repente sí, no sí. has, Listo, o listo. salí o no entrar, no sé, algo de A eso. ver, eso. Nada. Mostrame a ver una imagen, me mandaste al Sí, grupo ese, ¿no? al A ver, grupo. quiero ver ahorita, dame un minutito. No te sigue apareciendo a ti, seguís solo con tipos de datos abstractos. ¿Volviste a entrar de nuevo? Tú eres el estudiante de MB, ¿no? Sí, Ah, ya, no he tocado, enseguida lo hago, ¿ya? Te va a aparecer, ¿ya? listo, listo. Yo estoy mirando el grupo SA, como pasa Ah, en el mismo horario. Perdón, eso es, ya. listo, Ahora, espero, no hay problema, dije. sí, sí, Gracias. lo habilito enseguida, ¿ya? Listo, Se me muy acordó. amable. Ya, bien, entonces vamos a ir para adelante. Si no hay más, algún... ¿Pueden ver la diapositiva? Ingeniero. ¿Sí? ¿Pueden ver la diapositiva? Sí, Ah, perfecto, ya. Bueno, vamos entonces a hacer el tema de polinomio. Recording in progress. Bien, el tema 2 trata sobre el TAD polinomio. Como dijimos anteriormente, los TAD son definidos, especificados e implementados por el programador, es decir, que son TAD que no vienen generalmente en los lenguajes de programación, ¿ya? Uno de este caso es el TAD polinomio. Si hubiera un TAD polinomio, ya sería un tipo de dato polinomio, ¿no? Que podríamos nosotros en el lenguaje de programación decir P as polinomio.
No sé si algún lenguaje lo tendrá tal cual, pero como no hay un TAD polinomio, tenemos que nosotros especificarlo e implementar para que otros usuarios o nosotros mismos lo usemos para ciertos propósitos. ¿Ya? Bien, entonces vamos a hablar de este tema. Entonces ya conocemos que es un polinomio, es un conjunto de términos, ¿no? Cada término tiene un coeficiente, una variable y un exponente. Por ejemplo, acá tenemos el término 5x al cubo, donde el coeficiente es 5, la variable es x y el exponente es 3, ¿no? De ahí tenemos que ir pensando, nosotros tenemos que entender qué es un polinomio. Y el que no sabe qué es un polinomio va a tener que ir a investigar, buscar un profesor de matemática, buscar un libro y entender qué es lo que vamos a especificar en nuestro TAD, ¿ya? En este caso, nuestro TAD se llama polinomio y es un conjunto de elementos de uno o más elementos. Si no tiene elementos, un polinomio es vacío, ¿no es cierto? ¿Qué es a los polinomios que tienen un solo término? Se los llaman monomios, ¿no es cierto? Bueno, y podemos entrar en una serie de teorías sobre polinomios. Y una vez definido y teniendo claro el concepto que es polinomio, nosotros podemos hablar ya de sus operaciones. Y hay operaciones unarias y operaciones binarias. Por ejemplo, una de las operaciones unarias es evaluar. Evaluar solo recibe un parámetro que es el valor de la X, ¿ya? Y se hacen las operaciones que se tiene en el polinomio. Por ejemplo, si le ponemos 2 al polinomio anterior, x, p de 2, digamos, entonces tenemos que decir 5 por 2 elevado al cubo, más 3 por 2 elevado al cuadrado, menos 2 por 2 más 2. Teóricamente, si hacemos estas operaciones, nos debería dar el valor 50. Evaluar el polinomio p de x con el valor 2 nos daría 50. Esa es una operación que la conocemos y que nuestro TAD debería ser. Cada vez que le pongamos un número a la X, nos debe dar o como resultado otro número. Esa es una operación. Podemos hacer con polinomios. Luego podemos sumar dos polinomios. ¿Sí? Podemos agregar un elemento a un polinomio. Podemos quitar un elemento de un polinomio. Podemos multiplicar dos polinomios. En fin, podemos citar y vamos a implementar las operaciones que vamos a utilizar cuando hagan referencia a un polinomio, qué operaciones están disponibles para hacer sobre este TAD polinomio. A dar alguna especificación formal de lo que es un TAD para los polinomios, ¿ya? Entonces, primero tenemos que construir, ¿ya? O cuando decimos declarar el cero es un polinomio, ¿ya? Es un polinomio vacío, en otras palabras, sin término. Entonces, creamos el polinomio 0. La función se llama 0, que declara o construye un polinomio. Nosotros acá todavía no pensamos en términos computacionales, en términos de un lenguaje de programación, de una implementación. No pensemos. Ustedes dicen 0, la función 0 lo que hace es crear un polinomio vacío, define un polinomio, crea un polinomio. Luego podemos tener otra función. ¿Es 0 un polinomio? ¿Ya? Aquí pregunta, ¿está vacío un polinomio? Nos devuelve un valor booleano, falso o verdadero. ¿Ya? Dado un polinomio y un exponente cualquiera, lo que nos dice es, obtenga el coeficiente del término cuyo exponente está elevado, cuyo término está elevado a este exponente, y nos tiene que devolver un coeficiente. Es una operación. Attach es una función que adiciona un término o un elemento al polinomio.
a este polinomio que tenemos se le aumenta un término con un coeficiente dado y un exponente dado. Puede ser 3x al cuadrado, entonces no se pone la variable, solo se pone el coeficiente y el exponente, y nos devuelve otro polinomio, nos devuelve un polinomio con ese nuevo término adicionado, ¿ya? Eso es lo que hace attach. Remover, lo que hace es eliminar un término con un exponente dado, y devuelve, aquí falta la flechita, devuelve, perdón, devuelve un polinomio sin ese término que acabamos de eliminar con dado el exponente. Ese mul dice que multiplica un polinomio con un monomio. ¿Qué es un monomio? Hemos dicho que es un monomio, es un término, es un polinomio con un solo término, cuyo donde ese término tiene un coeficiente y un exponente. ¿Qué nos devuelve? Si multiplicamos un polinomio por un monomio, nos devuelve otro polinomio, ¿ya? O sea, aquí estamos poniendo las reglas claras, aquí estamos diciendo cómo deben funcionar las operaciones o las funciones de este TAD. Estamos diciendo cómo tiene que funcionar. ¿Qué parámetros va a recibir? ¿Qué va a devolver? Si tenemos claro esas funciones bien definidas, entonces implementar, no va a haber ambigüedad para implementar, ¿no? Tal como lo especificamos, así tenemos que implementar. ¿Cómo lo vamos a implementar? Aquí no pensamos todavía. No nos interesa, lo vamos a implementar en C++, en Java, si vamos a utilizar arreglos, listas enlazadas. Eso no pensamos todavía. Aquí definimos. Luego, adicionar dos polinomios te va a devolver, por supuesto, otro polinomio. Multiplicar dos polinomios te va a devolver otro polinomio. Entonces, esas serían las funciones ya, u operaciones que se pueden definir en un polinomio. Luego tenemos la semántica, las excepciones, las reglas que se pueden, que se definen sobre las operaciones. Ya para ello se tiene que definir las variables, donde especificamos acá para todo P y Q que pertenece al conjunto de polinomios, para todo C y D que pertenece al conjunto de coeficientes, y para todo E, T que pertenece al conjunto de exponentes, se definen los siguientes axiomas, ¿ya? Entonces, por ejemplo acá, si queremos eliminar un término cuyo exponente es f a un polinomio 0, hemos dicho aquel que no tiene el término. Por lo tanto, si queremos eliminar un término con exponente f de 0, pues nos va a devolver 0. Lo mismo, nos va a devolver el 0. ¿Por qué el 0? Porque no tiene elemento. Y f, el exponente con el término con exponente f no existe, porque 0 es un polinomio vacío, no tiene el término. Por lo tanto, acá se define este axioma como 0. O sea, es una verdad, es una excepción cada vez que nos topemos, que alguien nos mande un parámetro que queriendo eliminar un término de un polinomio 0, automáticamente nuestra respuesta será: este polinomio es 0. Y así podemos tener todos los axiomas que ya estarán predefinidos. Acá, por ejemplo, nos dicen que adicionemos el coeficiente, un término al polinomio P, cuyo coeficiente es C y exponente es E. Primero. Y esto nos va a dar un nuevo polinomio, ¿no es cierto? Y luego nos dice, elimine de este polinomio que acabamos de adicionar un término, elimine el término cuyo exponente es F. Entonces acá dice,
Si E es igual a F, es decir, si el exponente que acabo de adicionar es igual al exponente que acabo que quiero eliminar, mejor dicho, en este caso, si son iguales, entonces dice, remueva el valor F de P. De lo contrario, dice, adicione, da lo mismo que remueva el elemento F de P y adicione el término cuyo coeficiente es E y exponente es E. ¿Qué significa esto, jóvenes? Que si son iguales, es decir, acá lo que hace es adicionar el término y al mismo rato lo está sacando. Entonces dice, ni siquiera adicione, no use esta operación, sino que directamente, si son iguales, ¿no? Directamente remueva el exponente, mejor dicho, el término cuyo exponente es F, eso nos dice, haga esta operación, si son iguales. Si son diferentes, entonces como son exponentes diferentes, entonces dice, remueva el término cuyo exponente es F y adiciona el término cuyo coeficiente es C y exponente es E. Entonces, si se da esta situación, las respuestas o las operaciones que se tienen que aplicar son, si se da que es igual a F, inmediatamente aplicamos esto. Si es lo contrario, hacemos esto y luego adicionamos el término C, el término cuyo coeficiente es C y exponente es E. Eso es lo que nos indican estos axiomas. Por ejemplo, esto es una verdad, también una excepción, también podemos decir, es cero, un polinomio cero, esto no tenemos que discutirlo, esto es verdad. El polinomio cero es vacío, ¿verdad? Y cero significa, es vacío el polinomio cero. Sabemos que el polinomio cero no tiene elemento, por lo tanto, siempre esta expresión siempre nos va a dar verdad. No nos puede dar falso, ¿no? Siempre son axiomas que tenemos que aplicarlo y no tenemos que estar demostrando si se dan esas situaciones, ¿no? Ahora veamos este otro, ¿sí? Es cero, es cero, dice, si adicionamos un término al polinomio P, cuyo coeficiente es E y exponente es cero. Si acabamos de adicionar, esto es falso, ¿no? Acabamos de decir directamente falso. Sin embargo, hay una condición. Acá dice si el coeficiente de este término, si su coeficiente de este término cuyo exponente es E, es igual a menos C, entonces es cero, dice. Lo que tenemos que hacer es remover el exponente E del polinomio y esto nos va a dar verdad, de lo contrario nos va a dar falso. ¿Qué significa esto? Fíjense que C, si tenemos, digamos, el elemento 3x y queremos adicionar el elemento menos 3x, ¿ya? Si queremos adicionar el elemento 3x, ¿ya? Y en este caso ya existe en el polinomio el elemento 3x y queremos adicionar el menos 3x, esto automáticamente queda en cero, ¿no? Porque 3 menos 3 es 0 y ese término no existe, ¿no? En el polinomio, lo que estamos haciendo. Entonces, si el coeficiente del exponente que estamos adicionando es igual a menos c, o sea, estamos adicionando el menos 3 y ya existe el elemento, 3 menos 3 se hace 0. Por lo tanto, si esto da, entonces podemos decir que removemos el elemento E. Ya lo que podemos hacer es no hacer la operación, sino remover directamente el término cuyo exponente es E del polinomio P y validamos que esto es 0. Como lo hemos eliminado, el término no existe y el
el polinomio es vacío. Entonces esto es true. De lo contrario, si no se diera que el coeficiente, que digamos aquí le pongo 2, 4, 5, si le ponemos menos 2, va a dar 1. Si le ponemos 4, nos va a dar menos 1. O sea, no se va a eliminar el término. Solo se va a eliminar el término cuando el coeficiente del término es sea igual al valor menos c. Entonces, está vacío, de lo contrario, el polinomio quedará con algún término. No se va a eliminar. Eso es lo que nos explica el axioma. Dice, el coeficiente de un polinomio cuyo vacío, cuyo término es e, si está vacío, el coeficiente nos va a dar 0. No existe término, ¿ya? El coeficiente, cualquiera que le pongamos siempre nos va a dar 0. Cualquier exponente, si le ponemos 1, 2 y el polinomio es 0, si le aplicamos esta operación coef a un polinomio 0, tratando de buscar el coeficiente cuyo exponente e, siempre nos va a dar 0. Tenemos que retornar ese valor, ¿ya? Porque el polinomio 0 es un polinomio vacío que no tiene término, ¿ya? Podemos ver este otro axioma donde estamos adicionando al polinomio P un término cuyo coeficiente C y exponente estamos adicionando, y queremos a esto, después de aplicar esta operación, queremos aplicar la operación coeficiente, es decir, obtenga el coeficiente del término cuyo exponente es f. Acá dice si E es igual a F, si son iguales, entonces automáticamente retorna el valor C, ¿sí? Porque estamos hablando de que acabamos de adicionar E y queremos sacar el coeficiente de E. Por lo tanto, ¿cuál es el coeficiente de E? Es C. Entonces acá sería C. Sería C más el coeficiente de P y F, ¿ya? Entonces, esto sucede de la siguiente manera. ¿Qué es lo que está sucediendo acá en esta operación? Estamos aquí, ¿no? Dice que si E es igual a F, entonces este es el resultado. Es C más el coeficiente. ¿Qué quiere decir? Que si estamos adicionando, tenemos ya un término, 3x al cuadrado, y le decimos acá, adicione, vamos a suponer que le decimos adicione, el término, vamos a ponerle 8x al cuadrado. Vamos. Entonces aquí lo que estamos diciendo, adicione 8 sería, C sería 8, y E sería 2 también. Entonces estamos adicionando esto. Attach significa adicionar un término a P. Como P ya tenía un elemento, lo que hace, ¿qué se hace cuando ya tiene el mismo? Se suman los coeficientes, en este caso sería 11, y se mantiene la variable con su exponente. Eso que hacemos en un polinomio, cuando tenemos el mismo exponente, sumamos sus coeficientes. Entonces dice acá, si E es igual a F, ¿cuál es E? ¿Quién es E? E es el exponente. El exponente E, en este caso sería 2, y F también sería 2. ¿Ya? Entonces dice, si E es igual a F, entonces súmenle C, ¿ya? En este caso sería 8, al coeficiente, que en este caso sería al coeficiente de P en F, súmele el C, o sea, el que tenemos ya, más obtenemos el coeficiente del que existe en el polinomio, ¿ya? Los dos, entonces este sería y el otro es el que estamos obteniendo con la operación coef. ¿Qué hace la operación coef? Es obtener el polinomio, el coeficiente del polinomio cuyo término f, y c, fíjense, es el coeficiente que acabamos de adicionar. Entonces, lo que hacemos es sumar los dos coeficientes, nos da 11. Entonces, el nuevo término que aparece en la
en el polinomio sería 11x al cuadrado, si es que fueran estos los dos datos que estamos insertando por acá. De lo contrario, dice, es decir, si E es distinto de F, lo que tendríamos que hacer es simplemente ir a obtener el coeficiente del polinomio P del término cuyo exponente es F. O sea, esto, si E es diferente de F, ustedes tienen como respuesta simplemente decir el coeficiente de obtener el coeficiente del polinomio P cuyo término es F. De lo contrario, si no son iguales, si son iguales, tenemos que sumar C más el coeficiente del término cuyo exponente F del polinomio P. Es lo que hemos hecho acá. De lo contrario, solo el resultado sería esta operación de acá. Eso, ya no si se dan estas situaciones, ustedes tienen que aplicar el axioma, porque ya no tenemos que demostrarlo. El axioma ya nos lo dice que si sucede, si nos da una operación de esta naturaleza y suceden estas situaciones, una de las respuestas sería esta y la otra respuesta sería esta otra. Si multiplicamos un polinomio vacío por un monomio, por un término cuyo coeficiente es D y exponente es F, la respuesta es 0. Y ustedes si multiplican 0 por un polinomio, por un término, le va a dar 0, ¿no? Porque esto es como hacer, yo tengo un polinomio 3x al cubo, y si esto lo multiplico por 0, esto nos va a dar 0. Eso es una regla de los polinomios, ¿no? 0 por 3, 0, y por lo tanto desaparece el término como tal. ¿Ya? Luego, si multiplicamos, dice acá, si multiplicamos, pero primero siempre desarrollamos las operaciones internas. Si adicionamos al polinomio P un término con coeficiente C y exponente E, si adicionamos, o sea, este término al polinomio P y luego de adicionar lo multiplicamos por un monomio que sería el término, un monomio cuyo coeficiente es D de ese término y exponente es F, entonces nos dice que es lo mismo multiplicar, ¿ya? Es lo mismo que multiplicar el polinomio P por el término independiente, por este monomio. Fíjense, D es el coeficiente, F es el exponente del término, de un término que se va a multiplicar por este polinomio. Entonces dice, multiplíquelo, dice, ese término por el polinomio, ¿ya? Y adicione, ¿ya? Adicione el término multiplicando los dos coeficientes, ¿ya? C y D, C por D, y a súmele, y su exponente sería la suma de los dos exponentes. E y F son los dos exponentes. Entonces este sería el resultado. Multiplique D por F y luego multiplique su coeficiente y sume su exponente. ¿Ya? Ese sería el resultado cuando nos den una operación de naturaleza. Es equivalente a hacer esta operación. ¿Ya? Adicionamos a un polinomio P un polinomio vacío, nos va a devolver el mismo polinomio, porque cualquier polinomio sumado con 0 nos va a dar el mismo polinomio. Eso es lo que dice. Si nos manda una expresión de esta naturaleza, automáticamente nosotros decimos, retorne el mismo polinomio. Acá tenemos otra operación, adicionar dos polinomios. El uno es P y el otro es Q. ¿Ya? P, o sea, sumar P con Q, pero a Q le acabamos de adicionar un término, el término cuyo coeficiente es D y exponente es F.
Entonces, acá nos dice que se da la propiedad conmutativa, que da lo mismo que adicioné primero, que sumé primero P con Q y luego a esa suma le adicioné el término cuyo coeficiente es D y exponente es F. ¿Ya? Se da la propiedad conmutativa. Multiplicar un polinomio P por 0 nos va a dar un polinomio vacío. 0 es un polinomio vacío, no se olviden. ¿Ya? Multiplicar un polinomio después de haber adicionado un término al polinomio Q, dice que acá se da la situación de que podemos multiplicar primero P con Q, ¿ya? Luego multiplicar P con el término que acabamos de adicionar, y después de hacer estas dos operaciones le aplicamos sumar, ¿ya? Y nos va a dar el mismo resultado que hacer esta operación. Hacerla de esta manera, ¿no? Primero multiplicar el polinomio por un monomio, ¿ya? Y luego multiplicar P por Q. Exactamente lo mismo, ¿ya? Y así podemos ir adicionando más y más axiomas de las que uno pueda considerar que las va a necesitar o que ya son reglas definidas, ya sea por las mismas reglas del polinomio, ¿no? Matemáticamente hay reglas que ya están definidas, como sumar un polinomio con un polinomio vacío nos va a dar el mismo polinomio, como multiplicar un polinomio vacío con otro polinomio nos va a dar un 0, ¿no? Ya como preguntarnos que si es 0 un polinomio 0, es 0 un polinomio 0, siempre nos va a dar true. El coeficiente de un polinomio 0, cuyo exponente e, nos va a devolver un polinomio 0 porque no existe en términos. Y así sucesivamente. Entonces tenemos que conocer. Entonces, dado las funciones, acá las hemos definido, más los axiomas, pues ya nosotros hemos especificado nuestro polinomio. Ya están claras las reglas. En otras palabras, la especificación es describir las operaciones y sus axiomas de ese TAD, en este caso polinomio. ¿Para qué? ¿Para quién? Vamos a especificar primero para que los usuarios sepan qué operaciones se pueden hacer sobre este TAD polinomio. ¿Qué operaciones se pueden hacer? Y segunda, ¿qué axiomas se aplican sobre esas operaciones? O la semántica también se le llama sobre esas operaciones, ¿ya? El significado también de esas operaciones. Una vez tengamos los axiomas y las funciones, pues recién entramos a hacer podemos hacer pseudocódigo. Usamos un lenguaje de programación. En este caso yo voy a usar un pseudocódigo para implementar el polinomio P y Q. Dice diseñar el algoritmo para sumar dos polinomios utilizando las funciones y axiomas del TAD polinomio. Se debe considerar la función grado, la misma que obtiene el grado de un polinomio o exponente mayor. Fíjense que grado lo tenemos, no lo hemos especificado acá, pero en las funciones. Entonces aquí deberíamos poner grado de un polinomio, nos devuelve un exponente. Por eso acá dice, no lo hemos considerado, no lo citamos en la lista de funciones, pero se puede ir citando a medida que uno vaya implementando. Ya aparece, necesito esta función, o necesito esta otra. Entonces se van acomodando algunas funciones, se van adicionando algunas funciones al momento ya de la implementación. Puede que nos hubiéramos olvidado, porque esta es una especificación. ¿Ya? Entonces, necesitamos la operación grado. Esta operación grado nos va a devolver grado de un polinomio, nos va a devolver un exponente, ¿no? Un exponente. ¿Ya? Bien. Ahora, ¿cuál es el procedimiento? O la función. Nos piden acá como tarea ya implementar. Ahora dice en un lenguaje de programación.
Este es un pseudocódigo. Ustedes aquí lo pueden transcribir a cualquier otro lenguaje, ¿ya? Pero esta es la idea de hacer la operación add. Ahora, la operación add, ya fíjense, no tengo que ponerle otro nombre. Eso es también una recomendación que se les da a ustedes. A la operación add no podemos ponerle otro nombre que no sea la que se dice acá. Add dice, acá en el, aquí está, add va a recibir dos polinomios como entrada y nos va a devolver otro polinomio. Entonces, si vamos a la diapositiva más adelante, vamos a ver que este es el procedimiento add y lleva el mismo nombre, add, ¿ya? Si ustedes le hacen una función, van a recibir dos polinomios, P y Q, ¿ya? Y le van a decir que retornan un polinomio. En este caso es un procedimiento, un proceduro, ¿ya? Entonces, declaramos un polinomio C como 0, es decir, decimos C es un polinomio, C es el polinomio vacío, ¿ya? Y se supone que P y Q son polinomios que son los que vamos a sumar. Entonces, fíjense acá, nosotros hacemos mientras dice, aquí entra un while grande, ¿ya? Que empieza acá y va a dar vuelta cada vez que esto sea verdad. Mientras el polinomio P, ¿ya? Mientras no sea 0P y no sea 0Q, en otras palabras, basta que, mejor dicho, los dos tienen que estar, los dos polinomios, tanto P como Q, tienen que ser polinomios vacíos, ¿ya? Tienen que estar vacíos. Mientras no esté vacío P y Q, entonces entra el while, ¿no? Y acá tenemos if o un case que tiene tres opciones. La primera es, si el grado de P es mayor que el grado de Q, de los dos polinomios, fíjense, por eso necesitábamos esta. ¿Y qué hace el grado de P? El grado de P saca el término con el mayor exponente de cada polinomio. Entonces, si el grado de P dice es mayor que el grado de Q, entonces quiere decir que este polinomio P tiene el grado menor que Q. Si eso se da, entonces dice a este polinomio, porque P y Q se va a sumar en el polinomio C, entonces dice adicione al polinomio C, ¿ya? Y saque el coeficiente, ¿ya? Saque el coeficiente del polinomio Q, que es el que mayor que tiene, cuyo grado es Q. En otras palabras, va a sacar el coeficiente del término con mayor exponente del polinomio Q, va a sacar esto, va a sacar ese coeficiente, y va a obtener el exponente mayor del polinomio Q. En otras palabras, está sacando el término, el coeficiente del término cuyo grado es el mayor. Y ese término adiciónelo al polinomio C, que es donde vamos a recibir la suma. Entonces estamos sumando el primer elemento, ¿ya? Y quítelo ese elemento que se acaba de pasar al polinomio C, quítelo del polinomio Q. Esto es lo que sucede. Vamos a poner acá 3x al cuadrado más x. Vamos a sumar más x. Vamos a sumarle a 2x. Son dos polinomios. Entonces acá nosotros podemos decir que este es P. Vamos a ponerlo en orden. Este es Q. Y este es P. Puede ser indistinto. Entonces lo que estamos diciendo acá, mientras no esté vacío Q y P, no están vacíos, entonces entra el while, y acá se pregunta, ¿el grado de P es menor que el grado de Q? El grado de P es 1,
y el grado de Q es 2, ¿no es cierto? Entonces acá lo que se pregunta es, ¿el grado de P es menor que Q? Sí. Entonces si esto se da, dice, al polinomio C, que está vacío, dice, adicione el coeficiente de Q del término que tiene mayor grado. Entonces otra le dice, adicione 3, que es el coeficiente, del polinomio Q, cuyo exponente es el que tiene mayor grado, es 2. No puede ser este porque este tiene 1, un exponente. Entonces le adiciona el término, en otras palabras, le pone a 3x al cuadrado, le adiciona a C, porque aquí dice attach, ¿ya? Y remueva este elemento, 3x al cuadrado, que lo acabamos de adicionar a C, bórrelo del polinomio Q, lo que hacemos es borrar. Ahí, lo borramos. Perfecto. Entonces Q queda con X, y P queda con 2X, y C ya queda con 3X al cuadrado. ¿Entra esta opción? No entra a esta otra opción, no entra a otra opción, porque no cumplen las condiciones. Se da la vuelta y pregunta, ¿Q y P son vacíos? No, Q tiene X y P tiene 2X. Ah, perfecto. Entonces, ¿el grado de P es menor que el grado de Q? No, en este caso son iguales. Q y P tienen el mismo grado, es decir, 1 es el grado de P y 1 es el grado de Q. ¿El grado de P es mayor que el grado de Q? No, no. Entraría a esta opción. ¿El grado de P es igual al grado de Q? Sí, son iguales. Por lo tanto, dice, a C, adiciónele obtenga el coeficiente de P, el coeficiente de P sería 2, más el coeficiente de Q, sería 1, ¿no es cierto? Acá. 1 más 2, esto le va a dar 3. Sumen, dice, esos dos coeficientes. En otras palabras, acá póngale más 1 más 2, 3. Y ponga el mismo coeficiente, el mismo término y el coeficiente, en este caso, perdón, el mismo exponente. Podemos ponerla acá cuando tienen el mismo grado P y Q, podemos poner el grado de P o el grado de Q, es indistinto acá, ¿no? 3x a la 1, pero no se expone, ¿no? Entonces, lo que se ha hecho es adicionar un término, ¿ya?, cuyo exponentes son iguales, y cuando son iguales se sumen sus coeficientes, por eso acá la suma, ¿ya?, la suma de los coeficientes, esta parte de acá, es la suma de los coeficientes. Está sumando 1 más 2, 3x, y se pone el mismo exponente, ya sea del grado de P o del grado de Q, va a ser indistinto. Y elimine, dice, el elemento de P que tiene, cuyo grado es P, es 1, elimine de Q y elimine de P, elimine eso, REN elimina esos términos, por lo tanto P y Q quedan vacíos. Se da la vuelta, viene al web, no son vacíos, P y Q no, ya no son, no son cero, no están vacíos. Entonces, como acá niega, ponemos, ¿no? Entonces, P y Q están vacíos. En otra palabra, P y Q están vacíos. Si P y Q están vacíos, no entra al while. ¿Ya? Si uno de los dos tiene un término, sigue dando vuelta. Sigue dando vuelta el while, ¿no? De esta manera, es como este algoritmo funciona. Fíjense. Y acá hemos utilizado todas las funciones que hemos definido en la especificación. Bueno, fíjense que no hemos usado otra función. Hemos usado I0, hemos usado grado, hemos usado attach, hemos usado rem, ¿ya? Y todas las operaciones que ya están definidas en el otro. Entonces acá ya estaría listo la operación suma, haciéndonos abstracción de cada una de las operaciones, cómo lo van a implementar ustedes, ¿ya? Aquí no hemos hablado si estamos usando arreglos, nada. Aquí estamos usando las operaciones. El momento de implementar ya en un lenguaje de programación, ahí tenemos que pensar cómo vamos a almacenar ese polinomio y luego cómo vamos a implementar estas funciones
que han sido especificadas. Bien. Estas operaciones las tienen ya en una tarea, simplemente acá las voy a citar, pero consiste en que dado un polinomio p de x, 3x a la sexta más 2x a la cuarta más 3, y el polinomio 3x menos 1, ¿cuál es el resultado de aplicar las siguientes expresiones utilizando las funciones y axiomas del teorema de polinomio? Esta es una tarea que ya está también en la aula virtual, es una de las que van a hacer. Entonces, sin embargo, acá, ¿qué es lo que van a hacer? Es remover dice, eliminar del polinomio P, eliminar el polinomio P, el término cuyo, el término cuyo exponente es 4. Fíjense, si ustedes se fijan, el polinomio P no tiene el exponente, ¿no? 4, por lo tanto, ¿qué me va a devolver acá? ¿Cuál sería la respuesta aquí? Sería P de X, ¿no? Lo mismo, tal cual. O sería P nomás, ¿no? P. ¿Cuál sería el resultado de esto? Sería P. ¿Bien? ¿Por qué P? Porque no vamos a eliminar ni un elemento, porque el 4 no existe. Ah, perdón, existe el 4. Perdón, no lo vi, aquí está el 4. ¿Bien? Y está muy vivito y coleando. Lo que va a hacer este elemento es eliminar este término. Dice, elimine de P el término cuyo exponente es 4. Entonces acá el resultado, ¿cuál sería? Esto lo que tienen que ustedes hacer es, el resultado de esto es lo siguiente, el resultado sería P de X igual 3X a la sexta más 3. Se eliminaría el X a la 4. Entonces aquí quedaría ese término. Dice, adicione al polinomio P el exponente 8, el término cuyo coeficiente es menos 8 y el término es 5. ¿Cuál sería el resultado? A este polinomio que tenemos acá, le tenemos que adicionar 3x a la sexta menos 8x a la quinta más 3. Así quedaría nuestro polinomio, aplicando esta primera parte de acá. Pero a ese dice remueva el término cuyo exponente es 0. ¿Cuál es el término con exponente 0? El 3, ¿no? Entonces acá quedaría 3x a la sexta menos 8x a la quinta. Solo quedaría eso como operación final, ¿no? 3x a la sexta más o menos, perdón, menos sería ¿qué? Menos 8x a la quinta. Entonces, ¿qué hizo esta operación? Attach adicionó 8x a la quinta. ¿Y qué hizo Ren? Eliminó el 3. Entonces nos queda como respuesta esto. Y así tienen que ir poniendo para cada uno, ¿ya? No se olvide que aquí, por ejemplo, dice, adiciona el término cuyo coeficiente es 0. En realidad aquí no está adicionando ningún elemento porque está poniendo el coeficiente 0. Pregunta acá si después de aplicar a P es 0. P, fíjense que P es el último estado de P es este de acá. ¿Es 0 este elemento? ¿Ya? No, porque tiene estos términos. ¿Es 0 este polinomio? No, porque tiene estos términos. Entonces aquí sería, ¿es 0? Falso, ¿no? Acá multiplica. Si multiplica 0, el polinomio 0, no se está refiriendo a, por un término 3 elevado a la 6, esto automáticamente es 0. Y fíjense esto de dónde sale. Fíjense esto de dónde sale ahora. Vamos a ir un poquito para atrás. Y vamos a ir repasando. Por eso ustedes no tienen que perder las operaciones ni los axiomas. Estamos con esta operación.
0 por un término, S mul, creo que está por acá en algún, acá, ¿no? Multiplicar acá. 0 por un polinomio nos da 0. Estoy aplicando ahí, en ese lugar, estoy aplicando esta acción. Cualquier polinomio multiplicado por 0 nos va a dar 0. Y acá nos están preguntando eso, miren. No nos dicen acá. 0 multiplicado por cualquier polinomio, ¿qué nos tiene que dar? 0. O sea, la respuesta de esto es 0. ¿Ya? Y así van a tener que operar con todas las otras operaciones. Esto está en un trabajo ya que está definido en la plataforma virtual. Así que allá, allá lo terminan, ¿ya? Vamos a seguir más adelante. Ahora, la implementación está acá, ya en un lenguaje, en este caso en C#. Y partimos que hemos dicho, la norma dice que nosotros, las normas de nuestros TAD, todos tienen que llevar la palabra CLS y 4 letras para nombrar al TAD. En este caso, nuestro TAD polinomio se va a llamar CLS poli, ¿ya? ¿Y qué vamos a utilizar? ¿Dónde vamos a almacenar los términos? Vamos a almacenar en 2 vectores, en un vector de coeficiente que se llama B coeficiente, vector de coeficiente, y un vector de exponente, ¿ya? Ambos vectores van a tener una cantidad de celdas de 100 como máximo, y vamos a utilizar una variable n term para definir cuántos términos tiene el polinomio, ¿ya? Entonces, cuando hagamos la construcción de nuestro polinomio, pues iniciamos el vector B de coeficiente con la máxima, en nuestro caso, 100 celdas, igual que el vector de exponente, 100 celdas, y tanto las celdas del coeficiente y del exponente de ambos vectores se lo inicializan en 0, y los términos que tiene ese vector son 0. En otras palabras, estamos construyendo, inicializando un vector con 100 celdas, todas las celdas de coeficiente y exponente están llenos de 0, y nos dice la variable nter que hay 0, que este vector tiene 0 elementos, ¿ya? Entonces, en ambas funciones hacemos la construcción o el constructor del polinomio o de nuestro TAD, ¿ya? Luego pasamos a definir que 0 es un nuevo polinomio, es decir, en otras palabras, se inicializan los 2 vectores en 0 y nter se pone en 0. Cuando vamos a hacer new cl poly, eso es lo que vamos a inicializar. 0 va a ser un polinomio inicializado, ¿ya? Como new cl poly. 0, retorna un nuevo polinomio. 0 con término 0, ¿ya? Fíjense que la función i0 nos va a retornar true o falso dependiendo de esta expresión. Nos dice si la cantidad de términos, hemos dicho que nter nos dice la cantidad de términos que tiene un polinomio. Cuando lo inicializamos, pues la cantidad de términos es 0, acá lo estamos definiendo. Por lo tanto, esto va a ser verdad, nter va a ser igual a 0, por lo tanto esto va a retornar true, ¿ya? El polinomio 0, ¿ya? Mejor dicho, es 0 un polinomio si la cantidad de términos es 0. Si tiene un elemento, 2 términos, entonces esto será falso. Luego, para adicionar un término a un polinomio, vamos a recibir el polinomio, nos va a devolver otro polinomio y va a recibir un coeficiente, un exponente, que lo vamos a adicionar a P, ¿ya? Dice acá si el coeficiente es distinto de 0, porque si es 0 y el exponente es mayor a 0, porque si mandamos un coeficiente distinto de 0, ¿ya? Y un exponente menor a 0, entonces vamos a retornar el mismo polinomio, ¿no? De lo contrario, ¿qué se hace? Primero le decimos acá
ya estamos adicionando un nuevo término, por lo tanto el contador que estaba en 0 se pone en 1, ¿ya? Y si al exponente, al vector de exponente le colocamos este exponente, es decir, estamos insertando en el vector, en la posición exponente, es exponente, y en la posición exponente ponemos el coeficiente, donde sumamos, si es que hubiera, si existiera ese término ya en el arreglo, lo que hace ir a obtener el coeficiente de ese exponente en el vector y le suma el nuevo coeficiente que estamos anexando. En otras palabras, acá vamos a tener dos arreglos. El uno es Bcoef, ¿ya? Bcoef, y el otro es Bx. Son dos arreglos, ¿ya? Vamos a ir poniendo en ambos que tienen la misma cantidad de celdas, ¿ya? En este caso, vamos a tener 100 celdas. Va del 0 al 100. Entonces, cuando nosotros vamos a ir adicionando. Si vamos a adicionar el elemento 3x al cuadrado, ¿ya? Como los coeficientes, mejor dicho, como los vectores empiezan en 0, su índice 0, 1, 2, así empieza en 0. Entonces, lo que vamos a hacer acá es en la posición 3, en la posición 2, mejor dicho, la posición 2 que me indica en el vector de coeficiente, aquí tenemos que poner el 3. Y en la posición, vamos a suponer que el polinomio estaba vacío, ¿no? Entonces vamos a adicionar 3 acá, y aquí tenemos que colocar el 2. Entonces lo que estamos representando aquí es que este vector de coeficiente, o este polinomio, tiene un elemento que es 3 elevado, podemos decir al índice, ¿no? Pero es 3 elevado al cuadrado, así como vamos a ir almacenando. Si adicionamos otro elemento, digamos x al cuadrado nada más, lo que va a hacer acá, dice, ¿no? Suma, y ya en el término nos dirá, ya tenemos 1, y si hacemos otro attach, por ejemplo, ¿qué va a suceder acá? Dice, coloque en la posición exponente, el exponente en este caso sería 2, y en los coeficientes dice, sume, porque ahorita ya aquí ¿cuánto tiene el coeficiente? 1. Sume, esto es lo que dice acá. Obtenga el coeficiente que está en esa posición, es 3, y súmenle el nuevo coeficiente. Como son términos iguales, se suman sus coeficientes. En otras palabras, está sumando sus coeficientes. Después de aplicar por segunda vez, acá sería 3 más 1, acá viene y se sustituye, y le va a decir ahora es 4. Entonces el polinomio es un monomio con el término 4x al cuadrado, va a salir. Por eso es que se suman acá sus coeficientes. ¿Ya? Si no haríamos otro término, x nomás, el término x, ¿dónde se vendría este dato? Se vendría, acá sería 1, 1. Lo que significa que este polinomio tiene dos términos. 4x al cuadrado y x. Y si adicionamos el número 2 polinomio, este es x elevado a la 0, ¿no es cierto? Entonces, acá tendría el 2 y aquí tendría el valor 0. Así como se va llenando, estos algoritmos van a ir llenando nuestros vectores, nuestros arreglos con los datos. Entonces, de tal forma que si me dicen mostrar el polinomio P, yo les digo el polinomio P tiene el término 4x al cuadrado más x más 2. Lo puedo mostrar a partir de la información que tengo almacenado en los vectores Bcoef y Bex. ¿Ya? Por último, remover un elemento, es ponerlo en 0
tanto en esa posición, exponer en 0, en esa posición que nos está mandando acá una posición o el exponente, mejor dicho. Y en esa posición se le pone 0, tanto al coeficiente como al exponente, porque lo estamos retirando del polinomio P, ¿ya? Y restamos, eso es importante, restamos el término, ya menos un término, o sea, el polinomio tiene menos un término. Obtener el coeficiente de un polinomio cuyo exponente es dado, lo único que tenemos que hacer es retornar el valor que tiene esa celda en la posición que nos indica el exponente. Nada más bien sencillo. El grado de un exponente es obtener el mayor exponente. Se busca en el arreglo de exponente el valor, el mayor número, y ese es el grado de un polinomio. Acá hemos hecho una búsqueda de tipo burbuja, ¿no? Y si encuentra el mayor valor, ese es el exponente que retornamos. De esa manera es como se implementaría grado en C#. Y aquí también ya se implementó la operación suma exactamente como la hemos implementado allá. Acá decimos si no son 0 los dos polinomios, inicializamos C como dijimos. Si el grado de P es menor que Q, entonces haga la operación. Si el grado de P es mayor que Q, haga esta operación. Y si son iguales, haga esta operación. Ya eso lo hemos repasado allá en el pseudocódigo. Y acá fíjense que estamos escribiendo exactamente lo mismo. Hemos hecho una copia, solo que lo estamos haciendo en un polinomio, en un lenguaje de programación, donde recibe dos polinomios. Fíjense, P y Q son de tipo CLS polinomio y nos va a devolver otro polinomio. Inicializamos C como un nuevo polinomio, y acá todas las operaciones que se hacen, terminamos retornando C, que es el polinomio donde se va a sumar los términos de P y Q en este while, y al retornar tenemos que retornar C, que es el polinomio donde se almacenan el resultado de sumar P y Q, ¿ya? P y Q. Recording stopped. Entonces, jóvenes, eso es polinomio, eso es toda nos hemos sentado entonces ahora a definir las funciones, las operaciones, hasta llegar al tema del polinomio. Bien, luego de esto ustedes tienen unas actividades que ahorita las voy a compartir también. ¿Ya? El tema 2 entonces ya está con sus actividades. Hay una actividad 1. Y aquí es la actividad que le mostré en la diapositiva, ¿no? Aquí está. Dice, desarrollar las siguientes actividades, implementar en C# las siguientes operaciones del teada polinomio. ¿No? Ese es y el TP2. Tienen que implementar la multiplicación de monomio, de un polinomio por un monomio, y la multiplicación de dos polinomios. Eso también lo van a adicionar. Son dos trabajos entonces. ¿Cuándo lo entrega? Ahora les pongo la fecha. Nosotros tenemos clase el jueves a las 7 de la mañana. Entonces usted me estaría entregando el 20 a las 11 de la noche. A las 23:59. ¿Ya? Estarían entregando la actividad. Aquí no tiene requisito porque se los quité por única vez. ¿Ya? Tiene dos actividades para hacer. Luego esta tarea también para
esa misma fecha, 20 de abril, a las 23:59. Esta tiene restricción. Si no hacen el trabajo práctico 1, el tema 2, no pueden avanzar. O sea, tienen que hacer primero la actividad 1 y luego la actividad 2. E inmediatamente, el día jueves, no es poco tiempo porque básicamente si ustedes, además le voy a dar, ahorita ya se realiza, la suma, por ejemplo, ya la tienen hecha, varias operaciones ya están desarrolladas, ¿eh? Entonces lo que tienen que hacer es complementar algunas operaciones simplemente, así que si se ponen a trabajar a partir de este momento, estarían a tiempo para desarrollar estas operaciones. Y tendríamos el cuestionario el día 21. Ingeniero, disculpe, está para marzo, sale retrasado en las tareas también. Enseguida, ahorita lo arreglamos, ¿ya? Gracias. Gracias por el dato. Desde las 7. Y para eso, fíjense, necesitan enviarme las dos actividades. No hay más postergación, se lo estoy diciendo, para estas actividades. Ya no quiero que me digan, ya no hay eso de rezagados, de casos especiales, todo eso lo dejamos atrás. Pónganse a trabajar, jóvenes, en esto. Ahora bien, por otro lado, ya para que ustedes vayan avanzando también, si ustedes van a recursos, ahí ya está desarrollado gran parte del trabajo que van a hacer. ¿Ya? Ustedes tienen que implementar lo que falta, el complemento. Está un poco lento esto, pero vamos a... Entonces ya están definidas las actividades. El miércoles, el día jueves, mejor dicho, ya está. Ahora, por otro lado, en recursos, vayan y bajen carpetas con TAD y bajen el ED2, versión 2. Ahí está todo lo que es polinomio y ya está. Lo que tienen que hacer ustedes es ir a complementar lo que se les pide en la plataforma. Y ustedes van y ahí están los dos, EAPP y CAPP, hablando solo de polinomio, ¿ya? Entonces, ustedes pueden bajar, descomprimir, porque está comprimida. ¿Ya? La carpetita está comprimida. En este caso yo lo bajé en download. Y aquí está. Bueno, entonces ustedes al descomprimir tienen el CAPP y el AAPP. Siempre trabajan primero con el CAPP donde van a poner sus funciones. Suben el proyecto. Perdón, apunté a otro lado. Suben el proyecto. Y ahí, en la parte
el explorador de soluciones, ya tienen el polinomio en la clase CLS Poly, ya está hecho, ¿ya? Entonces, lo que tienen que hacer ya está, mire, ya está cero, es cero, casi todo. Entonces acá lo que tienen que hacer es ustedes usarla creo que no está grado, lo que tienen que hacer es la multiplicación de dos polinomios, creo que es esa nomás esa operación, pero tienen que revisar cómo se hace, cómo está implementado, todo eso. Y luego, en el otro proyecto que tienen, abrir el otro proyecto, abren el proyecto, WAPP y ahí suben el proyecto. Bien, entonces ahí van a tener el formulario, ahí van a tener el TAD polinomio. Y acá lo único que hacen si ustedes van al TAD polinomio, a usar, mejor dicho, se van a topar con ahorita les voy a mostrar. Voy a cerrar este. Voy a llevar el otro. Me parece que ese documento que está arriba, ahora lo voy a arreglar. Tiene un problemita. Pero bueno, es en la parte del formulario nada más. La idea es que ustedes vayan al... Ya, no, algo me estaba faltando en ese documento. Debe estar incompleto. Ya, la idea sí que acá en la parte del WAPP ustedes puedan operar las funciones que están descritas en el CAPP. ¿Ya? Enseguida yo lo voy a corregir esa partecita. ¿Ya? Entonces trabaja en el CAPP y luego en el WAPP, ahí van a operar van a usar las operaciones que van a estar en el CAPP. Denme en unos minutos más, yo se los subo de nuevo porque hay un problema ahí de la configuración en el WAPP, ¿ya? Enseguida lo vamos a ver. Bien, entonces estas son las actividades que tienen ustedes para desarrollar en la plataforma virtual sobre el tema 2. ¿Ya? Entonces ustedes para el tema 2 van a hacer TP1,
de P2. Ahora les subo el video de la clase también. Y pueden ir desarrollando estas dos actividades. ¿Alguna consulta? Faltó cambiar la fecha, ingeniero. Sí, del T1. Del T1, ¿no? Gracias. Ahorita vamos. El del MB, ahorita el del estudiante del MB también voy a corregirle, ¿ya? Enseguida nomás. Listo. Entonces, pónganse manos a la obra, pónganse a trabajar. Y no quiero más que me estén diciendo que no pude, que esto, que lo otro. No hay pretexto para ahora. Aquí en adelante todo se cumple, ¿ya? No hay pretexto ya que caso especial, que no adicioné, que esto ahora se cumple. Y los que quieren avanzar para adelante, de aquí si no hacen esta actividad del tema 2, tema 3, olvídense, no entran. Por supuesto ya están autoeliminados de la materia, ¿ya? Es solo por no cumplir con las actividades. ¿Alguna otra duda? En la tarea 1, usted dio el ejemplo y lo hizo, digamos, tomando a P como si fuera pasado como referencia. Lo podemos Sí. hacer como si fuera pasado por valor, o sea, que no se conserve en las operaciones. No tienen que, digamos, P, después de aplicar esta operación,